Estoy tratando de compartir toda la pantalla, pero... Ahí ven, Se ve, profe. Sí se ve. ¿va pasando o no? Sí, Va pasando. sí. Ahí empezamos con sistemas constructivos, es 2, no es 1 este. Vamos a ver. Ahí ven la diapositiva que dice recordemos. ¿Están viendo? Sí se ve, profe. Ok, genial. Bueno, iniciemos. A grosso modo, ¿verdad? Y de manera a recordar un poco, ¿verdad? Que el proceso de diseño se debe desarrollar como un todo integral, ¿verdad? O sea, cuando nosotros diseñamos una obra, un proyecto, no podemos dejar de lado, ¿verdad? Ningún factor, ningún ítem que nos va a ser necesario, ¿verdad? El proceso del diseño, por supuesto, ustedes saben, a través de las materias que ya están dando, ¿verdad? Que empieza con la generación de una idea, ¿verdad? O sea, donde nosotros empezamos a imaginar, a proyectar, a prefigurar, ¿verdad? Espacios, formas, colores, texturas, ¿verdad? Que luego, más adelante, se concretaría ya eso como una construcción, como una obra terminada, ¿verdad? Pero sabemos también que para poder llegar a eso tenemos que seguir unos pasos, ¿verdad? El primer paso podríamos hablar de la documentación, ¿verdad? Los documentos que hacen al proyecto, ¿verdad? La documentación básicamente está subdividida en estudios preliminares, anteproyecto y proyecto ejecutivo. Como su nombre dice, estudios preliminares son las condicionantes, ya sean del contexto como de las actividades, ¿verdad?, humanas o las funciones que van a cumplir esa obra, ¿verdad? Luego pasamos al siguiente proceso, que es el anteproyecto, ¿verdad?, donde ya tenemos una primera graficación, una idea, ¿verdad? Donde más o menos cómo va a ser la forma, ¿verdad? Cómo va a estar, qué va a ser el individuo, qué función va a cumplir, va a ir, por ejemplo, agarremos una vivienda, vamos a saber que tiene tantos miembros esta familia, bueno, entonces hagamos tantos dormitorios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el anteproyecto es ya cuando tenemos una idea, ya sea espacial, formal, ¿verdad? O mismo desde el punto de vista tecnológico y económico. Ya tenemos una evaluación, pero estimada, nada más eso, ¿ok? Una vez que en nuestro anteproyecto esté ya, que tenga el visto bueno, ¿verdad?, del propietario, entonces pasamos al proyecto ejecutivo. ¿Qué es el proyecto ejecutivo? Es donde desarrollamos, ¿verdad?, cómo vamos a llevar a cabo la construcción de esa obra. Definen todo lo que entra, o sea, los documentos de esta obra, ¿verdad?, harán posible que se lleve a cabo, ¿ok? Bueno. Vayamos un poquito al proceso de la construcción, el proceso del diseño, ¿verdad? Rápidamente vamos a ver que
tenemos nosotros, ¿verdad? Ya un medio natural, es decir, un terreno, un lugar donde vamos a construir, ¿verdad? Tenemos los estudios preliminares. Entre estos estudios preliminares, ¿verdad? Tenemos que mirar, observar, ver qué clima, qué topografía, qué vegetación, qué actividades humanas normalmente se realizan en el entorno, ¿verdad? Luego de eso también tenemos, ¿verdad? Las condicionantes, ¿verdad? Tenemos que ver también la parte construida, es decir, nuestro vecino, nuestro lindero, quiénes, qué contamos en ese lugar, ¿verdad? A la par que esto, nosotros tenemos que estar viendo también nuestro programa de necesidades, es decir, a quiénes les vamos a ayudar. Si es una vivienda, si es un local comercial, si es una fábrica, ¿verdad? Entonces, vemos nuestro programa de necesidades, ¿verdad? Luego de eso, como ya dijimos, pasamos a nuestro anteproyecto, que es graficar la idea. Nosotros como profesionales de arquitectura, ¿verdad? Nos encargamos de proyectar, de llevar a cabo esa idea que muchas veces los propietarios desean, ¿verdad? Famoso, un cliente, un propietario te dice, a mí me gusta esta forma, a mí me gusta esta tal, ¿verdad? Yo quiero una vivienda de dos niveles, ¿verdad? O sea, es decir, vamos armando nosotros, vamos graficando, plasmando en el papel esas ideas, esos deseos, esos anhelos que tienen muchas veces los seres humanos que son nuestros propietarios, ¿verdad? Luego de eso, luego de un proceso de revisiones y todo, llegamos hasta el proyecto ejecutivo, es donde empezamos a detallar, ¿verdad? Ese detalle ya está visible, está calcado ya en todos los documentos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cuáles son esos documentos que exigimos para una buena ejecución de obra, ¿ok? Cuando ya tenemos todos nuestros documentos, ¿verdad? Del proyecto ejecutivo, iniciamos el proceso de la construcción. Es decir, comenzamos a plasmar eso ya idealizado, ya empieza a ser realidad. Pero para que esto sea realidad, ¿verdad? Tenemos que ir también al terreno, no importa la envergadura, es decir, vivienda hasta grandes edificios en altura. Tenemos que conocer, ¿verdad? Nuestro terreno, ubicar ya lo que va a ser, nosotros le llamamos instalación de faenas o muchas veces también le llaman obradores, ¿verdad? Donde vamos a ver en qué lugar, en qué espacio vamos a ubicar nuestras obras provisionales que no entorpezcan y que no molesten al crecimiento de nuestra ejecución, ¿verdad? Bueno, luego de esto, de ya tener identificado, ¿verdad? Empezamos ya con los trabajos preliminares, ¿verdad? Y si vamos a tener estructuras, pues iniciamos ya con nuestras estructuras de soporte. Es decir, ¿cuáles son nuestras estructuras de soporte? Nuestras fundaciones, ¿verdad? De ahí parte nuestra obra, ¿ok? Empezamos con las excavaciones, ¿verdad? A realizar los muros, ¿verdad? De acuerdo a la tipología de nuestro terreno, ¿ok? Bueno, supongamos que ya hemos finiquitado nuestra estructura, ¿verdad? Entonces ahora empezamos a armar la caja, ¿verdad? Es decir, empezamos a levantar las mamposterías, los cerramientos, los que van a hacer que tengan una delimitación del espacio, ¿verdad? Nuestras paredes, techos, contrapisos, vidrios, etcétera, ¿verdad? Los muros, todo lo que concierne a
estructura de soporte, ¿verdad? Luego ya empezamos, perdón, a lo que es cerramiento. Luego ya empezamos, ¿verdad? Una vez realizado nuestros cerramientos, ¿verdad? Con todo lo que implica el área de servidumbre, ¿verdad? Vamos ya hemos armado nuestro espacio, ¿verdad? Entonces vamos ya por las terminaciones, ¿verdad? Estas terminaciones no solo se refieren a los revoques, a las pinturas ni a la jardinería, sino que también tenemos que ver un poco, ¿verdad? Las instalaciones en sí, ¿verdad? Cómo van a ir estas instalaciones eléctricas, si van a ir adosadas, empotradas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando ya de lo que va a complementar y lo que va a ser nuestro espacio terminado, ¿verdad? Luego de eso se hace un periodo de pruebas, es decir, miramos, vemos, verificamos, fiscalizamos, ¿verdad? Como profesional del área de la construcción, que todo esté en normal funcionamiento, no haya pérdidas, no haya una pequeña sobrecarga, etcétera, etcétera. Por lo que, hecho todos estos pasos, por fin llegamos a nuestra puesta en servicio. Es decir, que ya llegamos a la etapa de la recepción provisoria, primeramente, ¿verdad? Que es donde se verifica, se fiscaliza. Luego, si tenemos algunas imperfecciones, las realizamos ahí, las ponemos en condiciones y realizamos por fin la recepción definitiva, perdón. Bueno, vamos a hablar un poquito de la organización de nuestra obra. ¿Qué implica eso? Vamos a hablar un poco del costo, del plazo y de la calidad. ¿Ok? ¿Están viendo las imágenes? ¿Van siguiendo? Sí, profe. Ok. El objetivo de la unidad, ¿verdad? Es que cuando nosotros terminemos este semestre, ¿verdad? Ustedes sean capaces de reconocer, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿En qué manera ustedes van a organizar, van a planificar y van a poder coordinar los recursos? Ya sean los recursos económicos, físicos, ¿verdad? Todo. Ustedes deben de ya saber poner en práctica este objetivo, ¿ok? La organización en obra, ¿qué es? Es la planificación de las actividades necesarias para el inicio, el desarrollo y la conclusión de la construcción, sea cual fuere la envergadura. Es decir, no importa la cantidad de metros cuadrados que vamos a construir, sea una vivienda pequeña hasta un edificio en altura, no tiene ninguna diferencia. Todos deben de tener una organización de obra, ¿ok? Básicamente, cuando hablamos de organización de obra, tenemos que definir y coordinar los recursos necesarios. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo, ¿verdad? Tenemos que proyectarnos nosotros unos objetivos, ¿verdad? Para que después, cuando finalicemos, ¿verdad? Podamos alcanzar, nos permita alcanzar con eficacia, ya sea desde el punto de vista de la economía, la ejecución de los plazos, la calidad y la seguridad de la obra. Cuando hablamos un poquito de alcanzar, ¿verdad? Los objetivos, decimos la economía. Ustedes saben que cuando nosotros nos proyectamos, organizamos nuestra obra, también estamos organizando los recursos económicos, ¿verdad? Y que si no si salimos nosotros de nuestro, digamos, cronograma, eso ya va a implicar directamente un cambio también en la parte de la economía, ¿verdad? Lo mismo pasa con la ejecución de los plazos. Si tenemos nosotros previsto
terminar en 90 días una obra, pues tenemos que tratar siempre de cumplir con eso, a no ser que existan ya causas por fuerza mayor o qué sé yo, inclemencias climáticas que también ya tenemos de tener en cuenta. eh, Esos periodos, ¿verdad? Ya sabemos que en Paraguay más o menos en qué meses tenemos un poco de lluvia, en qué meses tenemos ciertas inclemencias climáticas, ¿verdad? Todo eso se tiene que prever en la organización de obras, ¿ok? Eh, algunas de las ventajas, ¿verdad?, que podemos obtener llevando a cabo una buena organización es que nos ayuda, ¿verdad?, a cumplir con el plazo previsto. Primeramente, somos responsables, no estamos mintiendo, no estamos engañando, ¿verdad? Y en la parte económica sí o sí también estamos obteniendo ventaja, ¿verdad? Pero siempre todo esto respetando la calidad. No es que vamos a dejar de dar buena calidad, ¿ok? Bueno, para una organización de obra, antes que nada tenemos que definir los espacios para cada elemento y para cada trabajo a desarrollar. Como les dije inicialmente, tenemos ya nuestro proyecto ejecutivo realizado, ¿verdad? Definitivo, acorde a lo que se va a hacer. Entonces nosotros ahí ya tenemos que distinguir en qué espacios podemos, al entrar en un predio, en un terreno, ya tenemos que distinguir en qué espacios yo puedo hacer mi obrador, ¿verdad? No puedo agarrar y ponerle a mi obrador en el medio de mi terreno, siendo que justamente en ese lugar va a estar edificado mi obra, ¿verdad? Se tiene en cuenta también el tiempo, el dinero, el recurso, ¿verdad? Para que la obra pueda llegar a un término con eficiencia, ¿verdad? Acá nos dice que no existe una receta para organizar. Muchas veces nos vamos educando y haciendo de acuerdo a la experiencia. ¿Por qué? Porque cada obra es distinta, ¿verdad? Es diferente. Tenemos sí lineamientos generales, ¿verdad? Eh, una obra acá, por ejemplo, nos dice que una obra de Juan Pérez, ¿verdad? Que se hizo de una manera X, era una vivienda, ¿verdad? No puedo volver a repetir, puedo volver a hacer los mismos pasos quizás, ¿verdad? Pero no se me va a dar en forma, digamos, no es una, no hay una matriz, no hay algo que uno vaya haciendo un check-in y diga, ah, bueno, no, uno va siguiendo los pasos del proceso y con eso va logrando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada obra tiene su particularidad y así también el terreno, ¿verdad? No todos los terrenos donde vamos a edificar son iguales. Algunos son de este tipo, otros son del otro, tienen cierta particularidad, etcétera, etcétera, ¿ok? Una organización de obra tiene sus requerimientos de espacio, ¿verdad? Económicos, así como el tiempo, cada obra en particular, ¿verdad? Toda obra, sí o sí, se compone de costos directos e indirectos, ¿verdad? Es lo que le estaba diciendo anteriormente, que cuanto más se tarde en realizar, en ejecutar totalmente la obra, estos costos, por supuesto, van subiendo, van teniendo algunos, digamos, eh, perdón, van teniendo algunos cambios, ¿ok? Organizar la obra afecta directamente al presupuesto que uno tiene para desenvolverse en la misma. Okay. Vamos a hablar específicamente de los trabajos preliminares, ¿verdad? ¿Cuáles son? Tenemos que en toda obra, tenga la magnitud que tenga, pequeña, mediana, grande, ¿verdad? Nos encontramos con la preparación del terreno, con la colocación de las obras auxiliares o provisionales, ¿verdad? Así como la instalación de los servicios provisionales.
¿A qué se refiere eso? Cuando decimos preparación del terreno, por supuesto ya sabemos que es relevar, ¿verdad? En el caso de que nuestro terreno sea irregular, entonces pues tenemos que regularizar el nivel, ¿verdad? Si nos encontramos con un terreno que está con escombros, ¿verdad? Tenemos que hacer la limpieza, ¿verdad? Tenemos que hacer un movimiento de suelo, ¿verdad? A eso se refiere la preparación del terreno, ponerle en condiciones para que se pueda dar inicio a las excavaciones y fundaciones, ¿ok? Luego tenemos las obras auxiliares o provisorias, también le llamamos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas obras auxiliares? Como les dije ya, puede ser el depósito, ¿verdad? Un depósito pequeño, mediano, grande, para el acopio de los materiales. ¿Qué significa eso? Que en ese depósito vamos a tener resguardados nuestros materiales que vamos a utilizar en la construcción. Una pequeña oficina, por supuesto, para que cuando el fiscal precise, ¿verdad?, realizar algún cambio, realizar algún dibujo, algún trámite, esto en la documentación misma puede ser. Entonces tenga un espacio destinado, ¿verdad?, donde él pueda trabajar o donde se puedan realizar también pequeñas reuniones, ¿verdad?, para intercambiar ideas, etcétera, ¿verdad? Tenemos nuestras vallas de seguridad. Ustedes saben que necesitamos, que es preciso y es, digamos, obligatorio contar con estas vallas. No se puede, cuando tenemos una obra en construcción, las personas tienen que tener cierto cuidado y más aún si son personas extrañas, es decir, no son trabajadores del lugar, ¿ok? Las canchadas donde se harán las mezclas, ¿verdad? Nuestro cartel de obra donde esté bien identificado cómo es, cómo se llama nuestra obra, quién está a cargo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos también, por supuesto, que para toda construcción nosotros vamos a precisar de luz, vamos a precisar de agua, ¿verdad? Como también vamos a precisar de la colocación de estos sanitarios, ¿verdad? Entonces, todo esto se refiere a la instalación de los servicios provisionales. ¿Por qué provisionales? Porque una vez terminada nuestra obra, todo esto debe ser levantado, debe ser limpiado, ¿verdad? Y es como si fuera que aquí nunca estuvo un obrador, ¿ok? Aparte de eso, también dentro de los trabajos preliminares tenemos que ver nuestras vías de acceso, ¿verdad? Porque como sabrán, vamos a empezar a tener movimiento de suelo, quizás venga alguna lluvia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que poner nuestras vías de acceso de manera que los camiones que transportan vienen a depositar sus materiales no tengan tantos inconvenientes, ¿ok? Para justamente la provisión de materiales, ¿ok? Bueno, sigamos hablando de nuestros trabajos preliminares. Ya dijimos, ¿verdad?, que son las actividades que se realizan previamente a la ejecución de la obra, ¿verdad? También dijimos que estas obras provisionales, ¿verdad?, no forman parte. ¿Por qué? Porque una vez que termine nuestra construcción, todo esto debe desaparecer y no tiene que haber rastro alguno, ¿ok? Pero sin embargo, tenemos que considerar que sí forma parte del proceso constructivo, ¿verdad? Y que son necesarias para una buena ejecución, ¿ok? Cumplen su propósito mientras dure la obra, ¿ok? Vayamos al siguiente. Dentro de estas obras preliminares, no tenemos que olvidarnos, ¿verdad?, de la parte documental también. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que todos los predios, todos los terrenos, ¿verdad?, forman parte de una comunidad, de una ciudad, ¿verdad? Y que cada vez que vamos a construir, vamos a cambiar alguna, adecuar, readecuar, ampliar, etcétera, necesitamos contar con permisos y licencias por parte de la
municipalidad, ¿verdad? A la que pertenece ese terreno. Por ejemplo, vamos a construir acá, qué sé yo, en Asunción, entonces debemos de acudir a la municipalidad de Asunción para poder adquirir, obtener estas licencias y permisos, ¿verdad? Por otra parte, tenemos que conocerle a nuestro terreno, es decir, la dimensión exacta de acuerdo a la documentación, es decir, al título de propiedad. En ese título de propiedad nosotros tenemos, ¿verdad?, las coordenadas y las dimensiones de nuestro terreno donde vamos a ejecutar la obra. Pues bien, es eso lo que tenemos que digamos, ser obedientes para cumplir con esas medidas, no entrar en la casa del vecino o algo por el estilo, ¿verdad? Ya dijimos que la preparación del terreno consistía en la limpieza, desmonte. Muchas veces tenemos predios con bastante arboleda y entonces tenemos que ver, hacer esa tala de árboles. Si tenemos alguna construcción existente que ya no nos va a ser útil, pues entonces tenemos que demolerla, ¿verdad? Ver esos escombros, sacarlas del predio también, etcétera, etcétera. Vemos la nivelación de nuestro terreno con relación al nivel de la calle, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta eso para que, para evitar posteriores problemas con los desagües, ¿verdad? Tenemos que ver si necesitamos movimiento de suelo, una regularización, si en el fondo es más bajo, en adelante el terreno un poquito más alto, entonces vemos esa nivelación, esa regularización. Para ello, muchas veces necesitamos hacer excavaciones o necesitamos hacer rellenos con compactación, ¿ok? Ya hablamos del vallado, ya hemos hablado del cartel, ¿verdad? Hemos hablado también del obrador con todas sus instalaciones provisorias, ¿verdad? Y por supuesto, como les dije, el replanteo plan y altimétrico y por supuesto la marcación, ¿verdad? Ok, ya hemos tocado estos temas. Vayamos un poco. Básicamente tenemos entonces que nuestros trabajos preliminares consta de reconocimiento del terreno y luego la instalación de las faenas. Vamos a hablar un poquito del reconocimiento del terreno, ¿verdad? ¿En qué consiste? Nuestro reconocimiento del terreno se analiza básicamente algunos puntos. ¿Para qué? Para que nuestra obra pueda ser construida en forma óptima, ¿verdad? ¿Qué analizamos? La accesibilidad. ¿A qué se refiere? Como su nombre lo dice. Que tenga una buena accesibilidad. El ancho de las calles, ¿verdad? Las maniobras para el transporte, ¿verdad? Las veredas, las construcciones vecinas, ¿verdad? Todo eso se considera en accesibilidad, ¿verdad? Es fácil de encontrar, ¿no? Es rebuscado el terreno, todo eso es lo que se analiza básicamente, ¿ok? Luego está la vegetación. La vegetación existente, ¿verdad? Con relación o con referencia a la futura construcción, es decir, a lo que va a ser nuestro proyecto, ¿ok? Las posibles canalizaciones, ¿verdad? Como ya les dije, para el tema de los desagües de aguas de lluvia, ¿verdad? También la ubicación de las obras también es considerado cuando vamos a hacer el reconocimiento del terreno. Y por supuesto, los sistemas de protección. Es decir, si nosotros deseamos construir un edificio en altura, teniendo como vecinos simples o viviendas, digamos, de un solo nivel, entonces tenemos que considerar a las propiedades linderas, es decir, necesitamos hacer apuntalamiento, necesitamos hacer simulaciones, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra protección para los transeúntes también, ¿verdad? Todos esos puntos debemos considerar a cabo. Ustedes saben que primeramente tenemos que trabajar
¿En dónde? En el gabinete, ¿verdad? En el gabinete se hace la planificación, es decir, en el estudio es donde nosotros vemos al conjunto de las tareas que vamos a realizar. Es ahí donde analizamos y proyectamos, ¿verdad? Esta planificación básicamente incluye, primero, el cronograma de los acopios. ¿Qué significa eso? Tener como un calendario de cuándo y cuánto material va a llegar y en qué momento se precisa. ¿Por qué? Supongamos que tengamos un terreno no muy, digamos, de grandes dimensiones. Entonces, tenemos que evitar ese acopio exagerado de materiales, solamente traerlo de acuerdo, o sea, según el cronograma de ejecución, según el cronograma de utilización de ese material, entonces nosotros vamos acopiando en obra. Si es que no tenemos o no contamos con un espacio de depósito de gran envergadura, ¿verdad? Ya hablamos también de la zonificación en el predio de las obras, ¿verdad? Y también hablamos de los trámites, ¿verdad? Así como del diseño, de las comodidades, es decir, de alguna oficina o algo así, para poder llevar a cabo, si fuere necesario, algunos cambios en las documentaciones, ¿ok? Acá vemos una imagen de una obra de gran envergadura, ¿verdad? Donde esto va creciendo y como ustedes notarán, ¿verdad? Las faenas han colocado, digamos, los obradores han colocado en forma perimetral, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que nuestra obra está considerada en forma central. Bueno, vayamos a un ejemplo, ¿verdad? Aquí notamos, corresponde entonces la instalación de faena, como ya hemos dicho, corresponde al acondicionamiento del terreno, ¿verdad? De donde vamos a donde vamos a estar colocando la valla, las maquinarias y todos los otros materiales indispensables, ¿verdad? Para dar inicio a nuestro trabajo, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de comodidades, de ese espacio, de esa oficina, ¿verdad? Es tanto para el personal técnico como para el personal administrativo, ¿verdad? Hablamos también no solo de las oficinas, sino que si tenemos una obra de gran envergadura, por supuesto, sabemos que vamos a tener una buena cantidad de personal, ¿verdad? ¿Qué requiere eso? ¿Verdad? Y también depende del lugar donde va a estar implantado, ¿verdad? Muchas veces está alejado a, qué sé yo, a centros comerciales, a supermercados, donde el trabajador no puede eh, ir, digamos, ya tiene cierta distancia a estos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la construcción? Le dotamos, ¿verdad? De estas comodidades, ya sean de servicio higiénico, como también espacios donde ellos puedan realizar su alimentación, es decir, comedores, ¿verdad? Todo eso siempre tanto para personales técnicos administrativos como para personales de obra, ¿verdad? Después, como ya habíamos dicho también, necesitamos los lugares para los depósitos donde van a estar resguardados. Pero así también hay materiales que no necesitan de ese resguardo. Entonces, también tenemos que prever ese espacio al aire libre, ¿verdad? Donde vamos a ir guardando, depositando o colocando esos materiales que vamos a utilizar en la construcción, ¿verdad? Luego ya debemos de contar con estos servicios básicos, como ya hemos dicho, agua, energía, desagüe cloacal, ¿verdad? Bueno, entonces concluyendo un poco,
tenemos que considerar 3 puntos. El estudio previo, ¿verdad? Y el planeamiento del trabajo. Después determinar las instalaciones necesarias según el tipo de obra, ¿verdad? Y por supuesto estudiar el plan general. ¿Para qué? Para ordenar nuestra obra, ¿ok? Vayamos un poco al planeamiento del trabajo, ¿verdad? Sabemos que el constructor es el encargado de efectuar un estudio previo de la obra y planear con el objeto de coordinar los trabajos de los distintos grupos que participan, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que tenemos que ya tener un plan A y un plan B para todo trabajo que vamos a encarar. Para eso necesitamos a una persona, ¿verdad? Encargada o una persona con un cierto equipo, con cierta cantidad de personas que le estén, digamos, ayudando en forma así cercana, donde ellos van a ser los responsables de coordinar. Ellos van a decir, este grupo le corresponde este trabajo realizar, lo va a hacer en este tiempo, van utilizando aquellos materiales que están en X lugar, utilizando estas herramientas, estos equipos, ¿verdad? O sea, coordinar, ¿verdad? ¿Para qué es esto? Para evitar la improvisación. La improvisación, por supuesto, que no nos lleva a nada durante la construcción. Improvisar muchas veces es sinónimo de irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque no hemos previsto. Pueden existir imprevistos, no hay duda eso durante la ejecución de la obra, pero tienen que ser en la mínima cantidad posible, ¿verdad? Ya tenemos que tener los personales, los equipos, los materiales, todo tenemos que tener ya a lo que va a ser destinado, ¿verdad? No solo eso está este coordinador, sino que también es para verificar el progreso, el desarrollo, el proceso de las etapas de la construcción, ¿verdad? Porque ya puede ser que a un grupo le dé un inicio, al otro grupo ya le está dando otro tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Es de manera que se vayan esto complementando, ¿verdad? Estas distintas etapas dentro de la construcción, ¿ok? Cualquiera sea la envergadura de la obra, es necesario prever siempre instalación y organización, ¿verdad? Una instalación racional permite respetar plazos acordados para la ejecución, evitar el despilfarro de mano de obra, ya sea como de materiales, como así también de herramientas, ¿verdad? Cuando uno trabaja en forma descoordinada o improvisada, muchas veces caemos, ¿verdad?, en el error de hacer gastos, ¿verdad?, dobles, innecesarios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que prevemos también, determinando toda esta coordinación, ¿verdad? Esta organización deberá ser preparada, como ya dijimos previamente, en el gabinete, ¿ok? Esto es un poquito para complementar otra vez que las instalaciones auxiliares, ¿verdad? Ya estamos iniciando nuestra ejecución, entonces vemos que son necesarios, sí o sí, ¿verdad? Contar ya con unos caminos de acceso, ¿verdad? Tener ya unas señalizaciones, unas vallas, unas cercas de seguridad, ¿verdad? Tener digamos, un módulo hoy día utilizamos bastante, ya sean los contenedores, ¿verdad? Donde encontremos nuestros materiales, ¿verdad? O donde también podamos reparar.
Por eso, depende bastante de la envergadura de una obra. La obra, si es de gran envergadura, entonces se justifica ya tener espacios, ambientes, depósitos, ¿verdad? Donde tengamos un área de talleres donde podamos ir reparando algunos que otros elementos, ¿verdad? Por supuesto, ya hablamos de los servicios, ¿verdad? Después tenemos también estos encofrados, ¿verdad? Todo esto tenemos que tener un lugar de resguardo. Vamos a hablar un poquito del plan de obra. Es importante estudiar el plan general para la ordenación de la obra. La planificación de la obra debe ser realizada antes del inicio de los trabajos, ¿verdad? Con mucho tiempo de antelación. Debe ser elaborado ya sea por arquitectos o ingenieros. Es muy importante planificar el calendario de pedidos de materiales de la forma que no lleguen antes, ¿verdad? O tampoco sobre el tiempo, para evitar convenientes como deterioro, hurtos, tiempo desperdiciado, etcétera, etcétera. Ustedes van a ver más adelante, ¿verdad? Cuando sean ya profesionales, que todo necesitamos en el preciso momento, porque ¿qué pasa? Si nosotros si hacemos un pedido de materiales, ¿verdad? Un acopio, necesitamos con un cierto tipo de antelación. ¿Para qué? Para verificar la calidad de estos materiales, ¿verdad? Para luego poder usarlos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si nos traen unos materiales que no están en condiciones, porque todo eso cuenta para la ejecución de nuestra obra. Estos materiales deben ser clasificados. Posteriormente, o sea, más adelante vamos a estar conversando también de eso. Pero a grosso modo decimos que estos materiales deben llegar en el preciso momento. No para que estén ahí en la obra, digamos, molestando en el espacio, ¿verdad? O sea, ya se los acopió y están en un espacio en que necesitamos para transitar, ¿verdad? Y debe de llegar en el preciso momento para verificarlos y luego ya utilizarlos, ¿verdad? Tampoco tenemos que estar con el Jesús en la boca de, ya era hora que venga, no viene, estamos atrasando nuestra obra, entonces nuestro personal está esperando, no tiene más material, le mandamos a hacer otro trabajo, o sea, es decir, todo hay que tratar de sincronizarlo y tenerlo, ¿verdad? Bajo control. Bueno, este es un ítem más, ¿verdad? Acá nos habla que cuáles son los elementos, ¿verdad? De una obra bien organizada. Tener las instalaciones provisorias, tener las construcciones provisorias y por supuesto también la seguridad, ¿verdad? Cuando hablamos ya de las instalaciones provisionales, ¿verdad? Cuando nos referimos a las instalaciones provisionales, muchas veces nos referimos a las que están destinadas a suministrar el servicio, pero solamente por un periodo de tiempo definido, ¿verdad? Por ejemplo, las acometidas eléctricas, ¿verdad? Lo que hace para la instalación eléctrica de la construcción, ¿verdad? El desagüe, ¿verdad? Que también tenemos que prever, ¿verdad? Porque vamos a tener desagües ya sea provenientes de aguas de lluvia, como también desagües de estos servicios sanitarios, ¿verdad? Entonces también tenemos que prever el agua para que nos abastezca, para que nuestra obra se pueda realizar, ¿verdad? Bueno, aquí nuevamente estamos tocando el ítem de las construcciones provisorias, ¿verdad? Que son necesarias ejecutarlas dentro de las obras, deben ser retiradas, demolidas antes de entregar, ¿verdad? Porque estas no forman parte del proyecto final, ¿ok? Y por supuesto que todos estos espacios, ya sea oficina, depósito, comedor, dependemos siempre de la envergadura de la obra. Si tenemos, por ejemplo, un edificio en altura, por supuesto, estos ambientes ya deben tener una dimensión considerada, teniendo en cuenta la cantidad de personal que va a albergar, ¿ok? Hablamos un poquito de la seguridad.
El plan de seguridad, tanto de salud, ¿verdad? Que garantice la integridad física y la salud de los trabajadores, ya sea en la construcción como de terceras personas ocasionales en obra, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Que tenemos que tener en cuenta estos ítems. Valla de seguridad para que no ingrese una persona extraña, ¿verdad? Al lugar. Solamente los que estén habilitados, es decir, el personal, ¿verdad? Carteles identificatorios donde me indique cuando se trata, por ejemplo, de una obra de gran envergadura. Yo tengo que conocer que hacia la derecha están los depósitos, hacia la izquierda está el área, la oficina administrativa, ¿verdad? Que tengo que tener cuidado porque también hay un área de maquinarias, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que estar señalizado, ¿verdad? Por supuesto, cabinas de vigilancia, ¿verdad? Equipos de protección, no nos olvidemos, ¿verdad? Esto es muy importante, todo nuestro personal debe de estar equipado con sus elementos de protección personal, llámese bota, casco, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, ya hemos visto, ¿verdad? Todo lo que es, digamos, la parte preliminar. Vamos a entrar un poquito ahora con la organización y la, digamos, la planificación de obra. Vamos a hablar un poquito de los obradores en forma específica. Los obradores son todas esas obras auxiliares, ¿verdad? Instalaciones de carácter provisorio, pero eso no significa que deba ser precario, ¿ok? Son necesarios, ¿verdad? Porque sirven de apoyo, ya sea a diferentes tareas, al desarrollo de las diferentes tareas que están destinadas en la construcción, ¿verdad? Por supuesto, como les dije, les vuelvo a recalcar, depende de la magnitud de la obra, donde aquí nos dice que pueden ser simples habitaciones o también talleres con unas fábricas. Dependemos mucho. En este caso, por ejemplo, la imagen nos muestra estos contenedores, ¿verdad? Adaptados para lo que es un obrador. Aquí vemos, por ejemplo, este obrador, ¿verdad? Nos habla un poquito del tamaño, que la superficie, magnitud y complejidad de los obradores debe ser proporcional a los siguientes factores. ¿Cuáles son esos factores? El tamaño de la obra, como venimos diciendo, ¿verdad? La cantidad de personal, por supuesto, ¿verdad? El plazo de ejecución de la obra. Es muy distinto tener una obra que va a durar, por decir, 30 a 60 días a una obra que va a durar 210 o más días, ¿verdad? Después tenemos que tener en cuenta también la tecnología, ¿verdad? Que se va a utilizar en la obra. Hoy día, como ustedes saben, ya tenemos bastante tecnología, ¿verdad? Entonces tenemos ya diversidad de materiales, ¿verdad? Y de sistemas constructivos. Entonces ya tenemos que prever, por ejemplo, es muy distinto utilizar elementos estructurales prefabricados como también utilizar elementos estructurales elaborados in situ. Son dos cosas muy distintas, ¿ok? Es lo que le estaba diciendo también el otro punto, que es la proximidad a los centros urbanos o acceso a servicios, ¿verdad? Está relacionado directamente con el lugar de la implantación de la obra. Es decir, si yo personal tengo qué sé yo, un supermercado cerca o sin embargo la obra en la que estoy trabajando se encuentra a cierta distancia, a cierto kilómetro de algún lugar de expendio o algo así. ¿Ok? Entonces siempre debe de guardar, estar a escala de la envergadura de la obra y debe ser lo suficientemente funcional, ¿ok? Vamos a hablar un poco de alguna de las funciones, ¿verdad?
de estos obradores, ¿verdad? Aquí nos encontramos que cumplen diferentes funciones, ya deban ser de administración como de control, de producción, ¿verdad? De circulación de materiales y equipos, de almacenamiento de materiales, como ser también la función de asistencia al personal, ¿verdad? Ya dijimos que en cuanto a administración y control, ¿verdad? Están los personales designados o los encargados administrativos, ¿verdad? Y tanto también todos los que están dedicados a diferentes, especializados en cada área o rubro, ¿ok? Los obreros en general, ¿verdad? Para la función de producción podemos hablar que se encuentran para la preparación ya sea de morteros, hormigones, armaduras, que se pueden también realizar en espacios descubiertos, ¿verdad? La circulación de materiales y equipos, ¿verdad? Esto se refiere solamente a la parte interna, o sea, dentro del predio o dentro del terreno, no a las partes externas de las calles que están circunvalando el lugar, ¿verdad? Después, con relación al almacenamiento, ¿verdad? Tenemos que tener espacios, como ya dijimos, ¿verdad? Destinados a este resguardo, ¿ok? Y luego tenemos la asistencia al personal, ¿verdad? Vestuarios, baños, comedor, en todo caso, si la obra requiere, también dormitorios, ¿verdad? No se olviden también de la parte de salud, un pequeño espacio, qué sé yo, para enfermería, todo eso cuenta. Bueno, tenemos que el obrador, ¿verdad? Dice que constituye el centro neurálgico de la actividad de la obra. Es decir, en ese espacio, en ese lugar, se concentra tanto la dirección, la conducción, el abastecimiento como el control de la ejecución de la obra. Su diseño y organización es fundamental para el normal desarrollo de los trabajos en el plazo previsto y consecuentemente la economía de la obra. ¿Ok? Es decir, que ustedes cuando les toque proyectar, por favor, tengan en cuenta todos estos factores para la ubicación de su obrador. ¿Ok? Aquí hay otros detalles, ¿verdad? Donde tenemos ya casi digamos, la organización ya administrativa del obrador, ¿verdad? Sabemos que ya dependemos del tamaño, ¿verdad? Pero sí o sí estamos teniendo diferentes actores en esta obra, ¿verdad? Por ejemplo, si la envergadura es amplia, es grande, ¿verdad? Sí o sí vamos a requerir de diferentes especialidades, ¿verdad? Entonces, ya vamos a tener bastante personal. Es necesario muchas veces identificar a estos personales porque ya por la cantidad puede darse que no les conozcamos y para evitar cualquier tipo de inconveniente es bueno que utilicemos, ¿verdad? Los elementos. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del casco protector, ¿verdad? En verdad, siguiendo las normativas, nos encontramos que tenemos diferentes colores que identifican al personal, ¿verdad? Entonces, si cumplimos con esta normativa, vamos a lograr muchas veces evitar ciertos inconvenientes. Entonces, aquí tenemos los diferentes colores que normalmente están siendo utilizados en una obra. Tenemos el blanco, ¿verdad? El casco blanco para los, digamos, arquitectos, ingenieros, jefes de obra, ¿verdad? El azul, que son para la gente que está netamente trabajando para la plomería, ¿verdad? Tenemos al rojo, lo que es todo lo que es metálico, ¿verdad? Verde sería más bien para la gente de seguridad de salud, de higiene, ¿verdad? Son los que también se encargan de cuidar en cierta forma el aspecto
aspecto sanitario, ¿verdad? Después están los gris, que muchas veces en este semestre especialmente a ustedes, Dios mediante, les va a tocar, ¿verdad? Visitar obras. Entonces, ustedes ya saben que colocándose, llevando un casco gris, ustedes son los visitantes donde van a ir a recorrer y conocer esa obra en construcción, ¿ok? Y luego, por supuesto, está el amarillo, que es netamente del personal operativo, ¿ok? Según la importancia de la obra, aparecerán los siguientes cargos. Ya dijimos ya, el jefe de obra, ¿verdad? ¿Quién es el jefe de obra? El que está siempre ahí, representante, ¿verdad? De la empresa constructora, ¿verdad? Tiene bajo su responsabilidad dirigir todas las áreas, es decir, es el que autoriza, el que coordina, el que está bajo su responsabilidad la ejecución de esa obra. Luego se encuentran también los fiscalizadores que controlan la calidad del trabajo, ¿verdad? Muchas veces en defensa de los intereses del comitente, ¿verdad? Están los ingenieros y arquitectos, ¿verdad? Que cada uno con su especialidad, ¿verdad? Según para el sector que le corresponda. Después están los capataces, ¿verdad? Después están los oficiales y por último están los ayudantes. Vayamos. Aquí tenemos básicamente una, digamos, una clasificación que según la organización administrativa, una obra se considera de pequeña envergadura cuando tenemos hasta 15 personales trabajando en la construcción, ¿verdad? Y cuando tenemos de 15 a 60 personales, ¿verdad? Ya es considerado de mediana envergadura. Ahora bien, si logramos tener ya de 60 hasta 200 más o menos, entonces ya nuestra obra es de gran envergadura, ¿ok? Entonces, concluimos que según la envergadura de la obra, la magnitud de las instalaciones provisionales y obras auxiliares del obrador están dadas, ¿ok? Bueno, vayamos un poquito también ahora a las partes de un obrador, ¿verdad? Las instalaciones provisorias como las obras auxiliares. Básicamente tenemos esta clasificación. Los obradores constan de las vallas, los cercos, las cabinas de vigilancia, ¿verdad? Los caminos internos, ¿verdad? Las oficinas que ya pueden ser de dirección, de la empresa, pueden también tener unos pequeños espacios para laboratorios, ¿verdad? Tenemos que hacer unos ensayos de suelo, hormigón, asfalto, etcétera, etcétera. Así como también, como les dije, el destinado a los primeros auxilios, que es para la salud, ¿verdad? La salubridad de los personales, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que tener un área, ¿verdad?, de vestuarios y sanitarios, ¿verdad? Dignamente para que estos personales puedan recurrir a ellos, ¿verdad? Tenemos que tener también los comedores, ¿verdad?, donde ellos puedan alimentarse, así como dormitorios, dependiendo siempre de la envergadura. Los depósitos. Estos depósitos materiales nos referimos muchas veces donde encontramos estos materiales. Pueden ser a granel, ¿verdad?, donde tenemos arena, piedra, ¿verdad? Tenemos en bolsa, estos sí tienen que ser resguardados, ¿verdad? Tenemos en tanques, que son los hidrófugos, los aditivos, y por supuesto también vienen en cajas, que son los cerámicos y muchas veces los elementos herrajes y etcétera, accesorios, ¿verdad? Luego tenemos también los depósitos de los equipos y de las herramientas, ¿verdad? Como su nombre dice, ¿verdad? Herramientas de mano, pueden ser equipos vial, grúas, pueden ser, si se refiere a una planta de producción de hormigón o asfalto, ¿verdad? También consideramos los talleres de prefabricación, ¿verdad? De estructura metálica, encofrado, el doblado donde se realice un espacio donde se realice el doblado de hierro, ¿verdad? Así como también no podemos olvidar los servicios que son agua, energía y hoy día también ya
el tema de comunicaciones. Cuando hablamos, por supuesto, de las circulaciones, como le estaba diciendo, son las vías de acceso al obrador y ya los caminos internos también. Estos tienen que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Estar bien compactados, ¿verdad? Como para permitir la circulación de los camiones a través de ellos en cualquier momento y cualquiera sea el clima. Es lo que habíamos dicho inicialmente, cuando en épocas de lluvia tenemos estos caminos de acceso, pero hay que tratarlos. Es decir, hay que ponerles tipo una cierta capita o algo así, de que esa lluvia no impida que mi camión proveedor llegue hasta el espacio destinado al depósito de materiales. Debe permitir, por supuesto, el acceso de todos los puntos, ¿verdad? Después debe ser suficientemente ancho para que puedan cruzarse cómodamente dos vehículos, ¿ok? Cuando hablamos del tema de los servicios, hablamos de agua y luz, ¿verdad? La energía, la provisión de la energía, de luz eléctrica como de provisión de agua, ¿ok? Este tipo decimos que es provisorio, ¿por qué? Porque solamente dura para un tiempo, para un cierto tiempo, un periodo definido, que es la ejecución, ¿verdad? De la obra, durante la ejecución de la obra, ¿verdad? Entonces, algunos de los requisitos es que tiene que estar conectado a la red de servicio público, ¿verdad? Pero por supuesto, como dijimos, tiene que tener sus permisos y licencias respectivas de parte de los entes, ¿verdad? O sea, todas estas autorizaciones deben estar en forma, ¿ok? Pero no porque sea en forma provisional no deba de estar en condiciones. ¿Qué significa eso? Que debe estar protegida y cumplir con las normativas de seguridad, ¿ok? La acometida provisional, ¿verdad? De energía, se recomienda siempre construir por líneas aéreas sobre postes de madera o cables forrados con una altura de no menor a 3 metros. Con relación al consumo de agua, es indispensable que en toda la construcción esté presente en la elaboración, ¿verdad? Curado del concreto, albañilería, ¿verdad? Todo este periodo, y es más, hasta digamos, la conclusión de la obra, el agua debe de estar bien, debe estar gestionado su utilización y reglamentado también, o sea, que esté en condiciones para poder suministrar en ese periodo de tiempo en forma permanente ese servicio. Vamos a hablar un poquito de, aquí vemos, ¿verdad? Una imagen donde vemos algunos modelos de oficinas técnicas, ¿verdad? Donde llevamos a cabo ya sea pequeñas reuniones, cambios, alternativas de cambios, ¿verdad? Para la obra en ejecución. Dice que es una oficina de dirección y fiscalización de obras, debe tener el tamaño, condiciones para el equipamiento requerido, ¿verdad? Debe estar equipado, por supuesto, de mesas, escritorios, PC, etcétera, etcétera. Se encuentran todos los planos, detalles, especificaciones, ¿verdad? Así como debe de estar dentro de debe de estar contemplado dentro de todas estas documentaciones ya la ejecución y la permanencia de este obrador o de esta oficina técnica. Ubicado de tal modo que se visualice en forma rápida, es decir, puede estar pronto al acceso, ¿verdad? Pero también eso no significa que debe estar alejado de la zona de trabajo, ¿ok? Entonces, se debe considerar un poco estos puntos para la ubicación de estas oficinas. Muchas veces, perdón, nuestros personales, ¿verdad? En ocasiones se transportan o se mueven de un lugar a otro
en las bicicletas, ¿verdad? Entonces tenemos que prever un poco que hoy día se convirtieron, anteriormente eran las bicicletas, dependiendo del lugar de implantación de la obra, ¿verdad? Hoy día tenemos motos, ¿verdad? Entonces, todo esto debe ser considerado. La manera en que nuestros personales se movilizan, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta estos espacios, ¿verdad? Que hacen un poco ya anexo a los vestuarios, ¿verdad? Entonces, tenemos los vestuarios, tenemos también los lugares donde van a aparcar, digamos, sus motos. Aquí tenemos una imagen sobre el servicio sanitario, ¿verdad? Las diferentes tipologías que se dan, ¿verdad? Deben instalarse cercano a los vestuarios, ¿verdad? Se calculan aproximadamente de 1 a 2 por fracción de 50 obreros, más o menos. Es la relación que se maneja, ¿verdad? Debe preverse también sectores de duchas, lavamanos, ¿verdad? Pueden ser construidos en el sitio o también pueden alquilarse estos módulos y colocarse, ¿verdad? Luego tenemos el espacio del comedor, también le llaman casino en muchos lugares, ¿verdad? En esta imagen, por ejemplo, vemos que aquí el comedor está equipado, ¿verdad? Con lo básico, ¿verdad? Las mesas, las sillas, ¿verdad? En cambio, en esta otra imagen notamos donde el personal para su alimentación están buscando lugares, que es lo que muchas veces ocurre, ¿verdad? Pero no es lo recomendado. Son personas que están trabajando, por ende, también le corresponde tener un espacio digno donde puedan alimentarse para poder proseguir con sus quehaceres, con su trabajo, ¿ok? Aquí tenemos otro ejemplo de un depósito donde lo utilizan como acopio de materiales, es decir, resguardo de materiales o también puede ser de herramientas, ¿verdad? Ubicados en lugares visibles, accesibles, donde puedan realizar, en el caso, si tenemos para depósito de materiales, entonces debe de estar, digamos, próximo, no tan rebuscado. Aquí hablamos un poco del depósito de acopio de materiales. Dice, dada la gran variedad de materiales que pueden usarse en una obra y en la gran variedad de exigencias de conservación y cuidado, existen también varias formas posibles de almacenar, ¿verdad? Muchas veces tenemos diversidad de materiales que vamos a utilizar, entonces podemos depositarlas a granel, podemos depositarlas en bolsa, en caja, en tanques, en silos, ¿verdad? O simplemente por unidad, pero siempre todos dentro de un espacio de resguardo, ¿verdad? Aquí hablamos también de un poquito de estos resguardos, digamos, a cielo abierto, al descubierto, ¿verdad? Donde estamos viendo que son materiales de una obra importante tendrá tanto depósito como la variedad de materiales que lo requiera, ¿verdad? Si se necesita para este material, para el cemento, si se necesita para la cal, para la arena, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, material que incluyendo depósitos cerrados como a la intemperie, ¿verdad? El espacio disponible de cada depósito se debe proyectar analizando el plan de trabajo de la obra. Ustedes saben que los materiales son utilizados según la ejecución de la obra, ¿verdad? Tenemos materiales que son utilizados al inicio, otros que son utilizados como el ladrillo, por ejemplo, a mitad de obra, ¿verdad? Y por ende, por último, también tenemos estos materiales que ya son para las instalaciones o para las terminaciones que ya vienen en forma, digamos, al término, las pinturas, las cañerías, todo lo que se refiere a terminaciones. Entonces, todo eso debe de estar contemplado según el depósito, para su depósito de materiales. ¿Ok? Otra imagen
donde dan ejemplos de cómo pueden ser o cómo podrían ser los depósitos de acopio de materiales. Acá, por ejemplo, están utilizando estos contenedores, ¿verdad? Metálicos. Otros utilizan, construyen en forma provisoria espacios, ¿verdad? Con cerramientos de chapa, ¿verdad? Hacen como unos pequeños talleres, ya que ahí dentro van a ir ensamblando lo que es la estructura de hierro a utilizarse en el hormigón. Aquí vemos otro tipo de acopios, ¿verdad? Vemos más imágenes. Estas, por ejemplo, son en cajas. Estos ya son silos, estas son obras ya más complejas, más envergadura, donde ya se requieren cierto tipo, ¿verdad?, peculiar de maquinarias y herramientas. En este caso, por ejemplo, ya tenemos un silo montado dentro del predio de lo que va a ser la obra. Depósito de equipos y herramientas, ¿verdad? Como su nombre dice, ya tenemos dentro del mismo depósito, tenemos que tener, digamos, zonificado, ¿verdad? Cuáles son las herramientas, cuáles son los equipos que van a ser utilizados, ya sea en la parte de albañilería, de instalaciones, de estructuras, ¿verdad? Ir indicándole, ir zonificando. Todo eso entra dentro de la organización de un obrador y por ende dentro de la organización de la obra, ¿verdad? Aquí encontramos, esto es por ejemplo un depósito de equipos y herramientas, ¿verdad? Un ejemplo. Estas son las famosas hormigoneras, que también tenemos que encontrar un lugar donde resguardar. Esto ya es muy en forma específica cuando utilizamos las hormigoneras externas, ¿verdad? En la actualidad es muy frecuente la utilización de este tipo de hormigón, ¿verdad? Que es producido ya en plantas dosificadoras y luego transportado a través de los famosos camiones tipo mixer, ¿verdad? Esta práctica, por supuesto, es la más aconsejable, ya que garantiza mayor calidad en el hormigón, control, ¿verdad? El control que ya está hecho por la planta en comparación con el hormigón que es elaborado en la obra in situ. Esto ya habíamos visto, las plantas hormigoneras propiamente dichas. Luego tenemos ya los equipos de transporte, ¿verdad? Los camiones, los volquetes, las tumbas, etcétera. Hoy estamos utilizando bastante ya la tecnología, ¿verdad? Tenemos estos equipos elevadores, grúas, ¿verdad? Que ya son ofrecidos por diferentes empresas contratistas también en alquiler hoy día, ¿verdad? Conviene escoger aquellos cuyas características permitan empleos diversos, es decir, sean manejables y den un buen rendimiento, ¿verdad? Los andamiajes forman parte también de las instalaciones de pie en obra. Estos andamiajes metálicos que hoy vienen, que son ya modulares también. Aquí vemos imágenes donde utilizan espacios, ¿verdad? Ya netamente para los talleres, es decir, acá por ejemplo están preparando ya los hierros que van a ser utilizados para el ensamblaje. Estas son las canchadas, áreas de canchadas donde hacen las mezclas, ¿verdad? Todo esto se debe prever, no improvisar. Por supuesto, como ya habíamos dicho, las famosas vallas de seguridad para que ninguna persona extraña ingrese al lugar. Y también tenemos en este caso, cuando se trata de construir edificios en alturas, por supuesto, una protección también para los transeúntes, ¿verdad? Para los peatones que circulen en forma
digamos, por el lugar en forma ocasional. Acá vemos diferentes tipos de vallas de seguridad. La cabina de vigilancia para controlar el ingreso. Este es un ejemplo de lo que es el cartel de obra. Dice, por pequeña que sea la obra o la modificación que se esté realizando, ¿verdad? Es obligatorio la utilización del cartel. En el cartel, por ejemplo, aparecen datos como ser el nombre, domicilio, matrícula del profesional que está a cargo del proyecto y de la dirección, ¿verdad? Todo lo que se requiere se debe de poner en ese cartel de obra para saber a quién recurrir en cualquier caso, ¿ok? Y con respecto a la obra se pone la dirección, el distrito, ¿verdad? La superficie que se está trabajando, la superficie del terreno, ¿verdad? Después la superficie que se construye, en el caso de que exista una demolición también se debe de poner cuánto se está demoliendo, ¿verdad? Bueno, aquí ya vemos vamos a hablar un poco del ordenamiento de una obra, ¿verdad? Específicamente ya nos vamos para la instalación de las faenas, ¿verdad? En en esta imagen vemos, ¿verdad? Un esquema de una disposición del obrador. Todo esto ustedes van a tener en la plataforma, van a poder entrar, mirar y analizar un poco, ¿ok? Dice que la instalación del obrador, tanto si es sencilla como complicada, debe ser objeto de estudio realizado siempre antes de iniciar la ejecución de la obra, ¿verdad? No existe ningún tipo que pueda servir de modelo, es lo que yo les había dicho, ¿verdad? Para la organización de un obrador perfecto. La disposición de las instalaciones dependerá de la situación de los talleres, de su emplazamiento y de la obra que hay que ejecutar, siempre dependiendo de la obra, ¿verdad? Por otra parte, se determinará la capacidad de las máquinas según la importancia de la construcción y la disponibilidad de la empresa constructora o constructor. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Se debe conocer quiénes son los que van a ir en la obra, es decir, los actores de la obra, quiénes van a estar presentes. Electricistas, pintores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos que saber cómo va a funcionar, tenemos que saber qué partes van a estar, de qué partes van a estar compuestas, ¿verdad? Por supuesto, volvemos a recalcar la magnitud de la obra, ¿verdad? Por supuesto, el lugar del acopio, la circulación, la tecnología que vamos a usar, ¿verdad? Cómo se va a hacer la provisión, por dónde, ya sea de agua, luz, etcétera. Y por supuesto los desagües, ¿verdad? Acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Que nos recalca que siempre es necesario diferenciar bien cada área dentro del obrador, ¿ok? Es lo que yo les decía esto al inicio más o menos. El ordenamiento de la obra, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta la futura edificación, nuestra construcción, ¿verdad? Por ende, normalmente en la parte perimetral es donde ubicamos nuestros espacios que van a servir para apoyo, ¿verdad? Que son los obradores, que son las oficinas técnicas, que son los depósitos, que son el área de baños, servicios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con un acceso visible y controlado, ¿verdad? Es lo que venimos repitiendo una vez más. Otro ejemplo de lo que puede ser. Otro ejemplo.
Hablemos un poquito en forma particular del movimiento de tierra. Habíamos dicho inicialmente que forma parte de los estudios preliminares, ¿verdad? Ver que en la zona posterior, ¿verdad? Esté en desnivel, en la zona, en la parte de la fachada frontal esté más elevado. Entonces, hablamos ahí de que va a requerirse la ejecución de un movimiento de tierra. ¿Para qué? Para regularizar, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de las excavaciones, ¿ok? Dice que las excavaciones son aquellas operaciones que se realizan en el terreno para llevar a cabo las obras de edificación. Ya pueden ser viviendas, edificios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pueden ser también de excavaciones hechas para obras públicas, es decir, para caminos, obra civil, todo lo que se requiera de excavación, ¿verdad? Trabajo de excavación, remover el suelo para establecer los cimientos de la obra, ¿ok? Excavaciones, nos estamos refiriendo a las excavaciones. Cuando hablamos de zanjas, las zanjas, como ven en este diseño, en esta imagen, ¿verdad? Es una excavación larga y estrecha en el suelo que se utiliza con diferentes propósitos en la construcción, ¿verdad? Puede ser, primero, para instalar tuberías, cables o cualquier otro servicio subterráneo, ¿verdad? También puede ser utilizado para el drenaje de agua, ¿verdad? De un área o para crear un cimiento de una estructura en particular, ¿verdad? Generalmente estas zanjas no pueden ser no pueden ser mayor a 4,5 de ancho, ¿ok? Entonces vimos primeramente lo que es la excavación. La excavación es cuando realizamos el movimiento del suelo para una cimentación. En cambio, la diferencia entre la zanja, esto tienen que manejar bien, ¿verdad? Porque ya son, digamos, conceptos técnicos. No podemos llamar zanja a una excavación para cimiento y tampoco podemos llamar excavación a una zanja que va a ser utilizado digamos, un recorrido de tubería, ¿ok? Vamos a ver un poco acá. En el proceso de la faena dice que una vez limpio el terreno, hecho ya todo el destronque, cegado de pozo, eliminado el hormiguero, protegido ya los árboles que van a quedar, ¿verdad? Y ya realizado el replanteo de la obra que se va a construir, dice que se va a iniciar, el primer trabajo es la excavación de los subsuelos, así como de los cimientos o zanjas. Pero hay que siempre tener en cuenta esa diferencia, ¿ok? La excavación puede ser hecha de manera manual o mecánica para edificios de mediana envergadura, ¿no? Donde nos encontramos con fundaciones de mediana importancia, ¿ok? Las excavaciones y movimientos de tierra se hacen con la utilización de máquinas que pueden ser palas mecánicas, retroexcavadoras o excavadoras de cuchara, ¿ok? Aquí tenemos una imagen en la que vemos el ejemplo de cada tipo de maquinaria, ¿ok? Ustedes saben que estas excavaciones, por supuesto, deben de poseer un sistema de protección, ¿verdad? ¿Y cuál es este método de protección? Entonces, notamos que están utilizando como unos, ¿verdad? Como unos tipo andamiaje, ¿verdad? Dice, el método para proteger, ya sea a los empleados de los derrumbes
¿verdad? Y de materiales que puedan caer o rodar desde una excavación o colapsar estructuras adyacentes. Pueden ser los taludes, ¿verdad? Las banquetas, los entibados y otro sistema, algún otro sistema que proporcione la protección necesaria. Es decir, que cuando un personal o un grupo de personal está realizando, un equipo está realizando excavaciones, se debe de tener en cuenta de darles los materiales, ¿verdad?, necesarios para que ellos, por su seguridad, como también por la seguridad del trabajo que están realizando, ¿verdad? Y hacer algunos tipos o métodos constructivos, como ser tipo talud, ¿verdad?, banqueta, entibado u otro sistema, ¿ok? Aquí vamos a hablar un poco de taludes, ¿ok? Cualquier superficie inclinada, ¿verdad? Con respecto a la horizontal que adopta la masa de tierra de manera natural o artificial. Eso es lo que constituye un talud, ¿verdad? Medio para evitar el desmoronamiento de las zanjas. Se utiliza para la excavación a partir de 1,25 metros cuando el terreno es muy despejado o lo suficientemente amplio, ¿verdad? Acá notamos una imagen, ¿verdad?, donde el talud varía según la clase de terreno, ¿ok? Acá nos dice que para los terrenos no cohesivos puede ser de 45 grados. Cuando el terreno es cohesivo, rígido o semiduro, 60 grados. Cuando la roca es ligera, 80 grados. Y cuando la roca es maciza, sí podemos usar 90 grados. ¿Ok? Continuamos. Cualquier superficie inclinada. Perdón. Ahora vamos a hablar un poco de las entibaciones, o también le llamaron estivaciones, ¿verdad? Esto, por ejemplo, son conjuntos de componentes prefabricados, ¿verdad? Que seguro ustedes habrán visto ya en un lugar, especialmente cuando estamos en proceso de construcción de estos viaductos, ¿verdad?, donde se necesitan hacer este tipo de excavaciones. Ya habrán visto estos componentes prefabricados, estos elementos, ¿verdad?, que sirven para sostener las paredes verticales de esas zanjas que están siendo abiertas o están siendo hechas, ¿verdad? Una estructura es una estructura de refuerzo y contención de las paredes de una excavación que tiene por finalidad evitar el colapso de las mismas, ¿verdad? Máxime si existe movimiento o tránsito, ¿verdad?, en el entorno, ¿verdad? O si se viene alguna lluvia, una inclemencia, ¿verdad?, del tiempo. Los procedimientos llamados entibaciones son apuntalamiento, ¿verdad?, de paredes que se emplean cuando no es posible dar talud a las paredes de las zanjas por falta de espacio, ¿verdad? Excavación en calles para cañerías o cuando el volumen de tierra a remover con el talud es muy grande, ¿verdad? A eso llamamos entibaciones, ¿verdad? Las estivaciones son entabladas, tablas estacadas, muros de pilotes de perforación. Estos muros de pilotes pueden ser de pilotes secantes, tangentes o pilotes aislados, pero con cierre intermedio. Acá vemos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es la tabla estaca o la tabla estascada, también le llaman, ¿verdad?, que constituye como una pantalla, ¿verdad? Acá notamos bien la imagen. Es una estructura, ¿verdad?, de contención flexible empleada habitualmente, pero en ingeniería civil. Están formadas por elementos prefabricados, ¿verdad? Estos elementos suelen ser acero, aunque también hay de hormigón, vinilo, aluminio o FRP. El entablado, como su nombre lo dice, ¿verdad?,
Se refiere a los tablones específicamente de madera alineados colateralmente para retener el frente de una excavación. Hoy día ya es muy poco utilizado. Luego tenemos, por último, este sistema de protección, ¿verdad? Que es el de la pantalla de pilotes. Ustedes ya conocen lo que es el pilote, ¿ok? Entonces pueden ser utilizados ya sea en forma separada, ¿verdad? En pilotes tangentes, como pilotes secantes, ¿verdad? Que van trabajando de esta forma. Tangente, uno pegado a otro, y secante ya cuando van más, digamos, está en nuestra última imagen. Y hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Bueno, ¿alguna consulta, pregunta? Hasta aquí estamos por finalizar nuestra clase de hoy. Todo entendido, todo clarito. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Antes de terminar, me gustaría que enciendan por favor sus cámaras nuevamente. Acuérdense que la presencia es muy importante, pero presencia no significa encender la cámara y dejar. Muchas veces concluimos ya las clases virtuales y quedan prendidas las cámaras.